Láminas a color en Kahneman. La calidad de las muestras. Evaluación por tinción de Gram de frutis de esputo. Estas muestras de esputo se pueden evaluar mediante recuento del número relativo de células epiteliales pavimentosas y neutrófilos segmentados por campo de bajo aumento en un frotis con tinción de Gram. La presencia de células epiteliales pavimentosas indica contaminación con secreciones orofaringias. Por el contrario, la neumonía bacteriana produce grandes cantidades de neutrófilos segmentados que pueden detectarse en las muestras de esputo. Las siguientes son microfotografías de frotis de muestras de esputo con tinción de Gram que ilustran la presencia relativa de varios componentes celulares. A. Vista de un campo de bajo aumento de un frotis de esputo con tinción de Gram que revela la presencia de un campo abierto de células epiteliales pavimentosas y la ausencia de neutrófilos segmentados. Esta muestra presenta saliva, daría una calificación de baja calidad y no es aceptable para el cultivo. B. La célula epitelial pavimentosa que se muestra aquí se encuentra altamente colonizada por bacterias Gram positivas. El sobrecrecimiento de bacterias en las muestras de esputo suele indicar una demora en el envío de la muestra al laboratorio y que cualquier resultado semi-cuantitativo sería de escaso valor. Este frotis de esputo coloreado con tinción de Gram muestra una mezcla de células epiteliales pavimentosas y neutrófilos segmentados. La presencia de neutrófilos segmentados indica que existe un foco infeccioso en algún lugar de las vías respiratorias. Sin embargo, la presencia de células epiteliales pavimentosas indica contaminación en las secreciones de las vías respiratorias altas. Este tipo de frotis de esputo es difícil de interpretar porque las infecciones respiratorias altas no pueden conseguirse de las infecciones de las vías respiratorias bajas. D. Campo cubierto de neutrófilos y ausencia virtual de células epiteliales pavimentosas. Esta es una muestra de esputo de alta calidad con buena probabilidad de producir resultados significativos. Vista de un campo con gran aumento de la muestra en D que revela neutrófilos segmentados dispersos contra un fondo de hebras de moco teñido de rosado. F. Frotis de una muestra de esputo inducido teñido por Diffquick que muestra varias células epiteliales cilíndricas ciliadas. Estas células tienen su origen en las vías respiratorias bajas y cuando están presentes en un frotis de esputo, como aparece aquí, indica una muestra de alta calidad a partir de la cual se pueden obtener resultados valiosos. G. Vista con campo de gran aumento de una muestra de esputo con tinción de Gram que ilustra la morfología de una célula epitelial cilíndrica ciliada. Nótense los cilios claros en la parte superior del extremo terminal brillante de esta célula epitelial cilíndrica eosinófila teñida. H. Tinción con azul de toluidina de una muestra de esputo inducido que muestra la presencia de células inflamatorias mononucleares compatibles con macrófagos alveolares. Como las células epiteliales cilíndricas, los macrófagos alveolares tienen su origen en lo profundo de las vías respiratorias bajas y su presencia en las muestras de esputo incrementan la importancia de cualquier especie bacteriana que se aísle. Ahora, diversas coloraciones utilizadas en microbiología. Dado que muchos de los microorganismos de importancia médica tienen índices de refracción cercanos al del agua, las tinciones son necesarias para hacer posible su detección y estudio. A lo largo del tiempo se han creado diversas tinciones, cada una diseñada para destacar órganos internos o componentes específicos de la pared celular. Las siguientes son ilustraciones de tinciones seleccionadas y algunas de sus aplicaciones. A. Tinción de Gram. La más común de las tinciones utilizadas en el laboratorio de microbiología está diseñada para diferenciar entre las bacterias que pueden retener el colorante violeta de genciana y aparecer de color azul intenso negro luego de la decoloración, bacterias Gram positivas, y aquellas que no lo pueden retener y se colorean de rojo, que son las bacterias Gram negativas. Se ilustra una preparación coloreada con tinción de Gram que muestra bacilos Gram negativos teñidos de rojo. B. Tinción para bacilos ácido alcohol resistentes. Esta tinción se utiliza para observar una variedad de microorganismos ácido alcohol resistentes como las especies de Nocardia en muestras de esputo y los ovocitos de Cryptosporidium en muestras fecales. Aquí se observan cúmulos de bacilos ácido alcohol resistentes teñidos de rojo en una muestra de una biopsia hepática en un paciente con SIDA. Los microorganismos se teñen de rojo con la coloración para bacilos ácido alcohol resistentes
Los que aquí se muestran fueron identificados como pertenecientes al complejo Mycobacterium avium intracelulare. C. Fluorescencia directa. Los colorantes fluorescentes rotamina y auramina reaccionan directamente con la pared celular de las micobacterias. También se dispone de anticuerpos conjugados con fluorescina para detectar una variedad de agentes microbianos usando la prueba directa con anticuerpos fluorescentes. Aquí se muestran micobacterias con fluorescencia amarillo-verdosa en un esputo concentrado de un paciente con tuberculosis pulmonar. D. Naranja de acribina. Esta tinción fluorescente rápida se usa para observar formas bacterianas en frotis directos y preparados con líquidos biológicos. Se utiliza sobre todo para la detección de bacterias gram negativas en los hemocultivos positivos, los cuales pueden portarse con la tinción de gram por la intensa tinción roja de los detritos del fondo. Aquí se muestra una bacteria larga en forma de bastón con un característico resplandor naranja cuando se observa con un microscopio de fluorescencia. E. Azul de metileno. Esta tinción rápida e inespecífica se utiliza para mostrar la presencia de bacterias y otros microorganismos en frotis directos. Aquí se muestran bacilos que han tomado la tinción azul. Una importante aplicación es la detección de bacterias en frotis directos de líquidos cefalorraquídeos, en casos de sospecha de meningitis aguda, sobre todo de especies gram negativas que pueden ser oscurecidas por la tinción roja que toma el material proteico del fondo. Blanco calcofluor. Este agente blanqueador autofluorescente tiene la propiedad de acoplarse con la parte de hidratos de carbono de la pared celular de los hongos. Aquí se muestran hifas de color amarillo-verde brillante en un preparado teñido con blanco de calcofluor observado con un microscopio de fluorescencia. G. Wright Giemsa. Esta coloración suele utilizarse para observar los elementos celulares en frotis de sangre periférica de médula ósea. En microbiología esta tinción se utiliza con mayor frecuencia para la detección de parásitos intraeritrocíticos, Plasmodium babesia, y exoeritrocíticos, Trypanosoma microfilaria, inclusiones de clamidias y, como se muestra aquí, las formas intracelulares de la levadura Histoplasma capsulatum. H. Ácido periódico de Chippas. Esta tinción general se utiliza para mostrar paredes celulares ricas en polisacáridos. Tienen aplicaciones específicas en la detección de hongos en corte de tejidos y frotis. Aquí se reconoce el cuerpo de fructificación de las especies de Aspergillus en el material aspirado de una bola fúngica pulmonar Aspergilloma, rodeada de las esporas de Aspergillus teñidas de rojo. Identificación presuntiva de materias basadas en la observación de la morfología celular en preparaciones de frotis teñidos. La coloración de bacterias con tinción de Gram, sumada a otras técnicas de tinción, es una de las determinaciones más importantes en la identificación presuntiva de microorganismos. La morfología de las bacterias, su organización y sus características de tinción suelen ser suficientemente distintivas para permitir una identificación presuntiva en un frotis teñido con Gram. En esta lámina se incluyen las características microscópicas indicativas de varios grupos de bacterias. A. Bacilos Gram negativos relativamente delgados organizados en un patrón de letras chinas que sugiere una de las bacterias corniformes, difteroides. B. Bacilos formadores de esporas Gram positivo. Los formadores de esporas aerobios pertenecen al género Bacillus. Los formadores de esporas anaerobios pertenecen al género Clostridium. Las que aquí se ilustran son bacterias formadoras de esporas Bacillus sphaericus. C. Tinción de Gram directa de un exudado purulento que muestra cocos Gram positivos organizados en pequeños grupos o cúmulos característicos de la especie Staphylococcus. D. Frotis directo de un exudado necrótico obtenido proveniente de un paciente con mionecrosis. Los diminutos cocos Gram positivos que se observan en esta microfotografía son Streptococcus. E. Tinción de Gram directa de un frotis de esputo purulento en el que se observan diplococos Gram positivos característicos de Streptococcus pneumoniae. F. Exudados purulentos obtenidos de la pared torácica de un paciente con empiema superactivo agudo. Contra el fondo de neutrófilos segmentados se encuentran numerosos bacilos ramificados Gram positivos. Las especies de Actinomyces y las especies de Nocardia pueden causar un cuadro similar a este. Sin embargo, en este caso, un cultivo puro de especies de Bifidobacterium se aisló a partir de un cultivo anaerobio. G. Preparación con tinción de Gram de un frotis directo de sedimento de orina obtenido de un paciente con cistitis aguda. Nótense los numerosos bacilos Gram negativos en medio de un fondo de neutrófilos segmentados. Se aisló Escherichia coli en un cultivo puro. H. Preparación con tinción de Gram de un frotis directo de sedimento de orina obtenido de un exudado uretral de un hombre sexualmente activo que muestra diplococos Gram negativos intracelulares característicos de Neisseria gonorrhoeae. En esta fotografía las células bacterianas presentan una tinción más pálida que la observada por el examen microscópico directo. Y microfotografía de un frotis de esputo que muestra un fondo con pocos neutrófilos segmentados y un infiltrado difuso con muchos bacilos Gram negativos cortos
algunos de los cuales parecen estar rodeados por un halo. En el cultivo creció Klebsiella pneumoniae. J. Micrograph. Fotografía de filamentos delicados, ramificados, gram-positivos, sugestivos de especies de Actinomyces. En el cultivo creció Propionibacterium acnes. Dificultades y artefactos en la tinción de Gram. A. Especie de Acinetobacter en hemocultivo. Este género de cocobacilos tiende a retener el colorante violeta de Genciana. De este modo, los frotis con tinción de Gram pueden ser interpretados en forma errónea como cocos Gram negativos, cocos Gram positivos, flecha, o bacilos Gram positivos. El microscopista debe evaluar el patrón de todas las bacterias presentes en el frotis. La presencia de células que se tiñen de violeta es un indicio de que la verdadera reacción puede ser Gram negativa. Aumento original 1000 aumentos. B. Estafilococos sobrecoloreados de una muestra genital se interpretan en forma errónea como cocos Gram negativos, a pesar de que los gonococos y los estafilococos pueden aparecer como diplococos, salvo una rara excepción, flecha. La forma de habichuela de los gonococos no se encuentra presente aquí y las bacterias no son intracelulares. Es importante no sugerir la presencia de Neisseria gonorrea a menos que la morfología sea característica. El aumento 1000. C. Las células alargadas de Streptococcus pneumoniae, flechas, presentes en un frotis de esputo, pueden interpretarse de manera errónea como bacilos Gram positivos y en consecuencia se puede subestimar su importancia como uno de los principales patógenos respiratorios. Otras células en el frotis tienen la apariencia característica en forma de lanceta de los neumococos. El microscopista debe evaluar el patrón global, no confundirse por ocasionales imágenes de estructuras engañosas. Aumento 1000. De Clostridium perfringens cambia de color fácilmente y parece Gram negativo. La presencia ocasional de bacterias Gram positivas en flecha y la apariencia de contenedor que no se asemeja a un típico bacilo entérico proporcionan los indicios de la verdadera naturaleza de las bacterias. Las especies de bacilos también pueden cambiar de color y aparecer como Gram negativas. Aumento 1000. Los restos de la tinción de Gram parecen cocos positivos, Gram positivos. El tamaño pequeño y la variación en tamaño sugieren la verdadera naturaleza del material. Los artefactos a menudo aparecen refringentes cuando se varía el foco. Aumento por 1000. F. Los bastones y los conos de la retina parecen cocos Gram positivos y bacilos en una muestra de humor vítreo. El sitio anandómico y su apariencia refringente sugieren la verdadera naturaleza de las estructuras. Aumento original por 1000. G. Los conidios de Aspergillus fumigatus mimetizan a los cocos Gram positivos en una muestra de esputo. El tamaño agrandado y los bordes ásperos de los conidios, si están presentes, sugieren la verdadera naturaleza de las estructuras. El examen del frotis puede revelar la presencia de hifas. Aumento por 1000. H. Los cilios exfoliados de una célula del aparato respiratorio, flecha, pueden asemejarse a los bacilos Gram negativos. Puede sugerirse como un bacilo teñido pálidamente como Fusobacterium nucleatum. Sin embargo, cuando se inspeccionan más de cerca, las estructuras no contienen los detalles morfológicos de una bacteria. Si se continúa la búsqueda, se encuentran casi siempre células intactas con sus cilios pegados. Bonificación original por 1000, imagen aumentada. Identificación presuntiva de las bacterias basadas en la observación de la morfología de las colonias. Los microbiólogos utilizan diversas características de las colonias bacterianas que crecen sobre la superficie de los medios de cultivo de agar para establecer la identificación presuntiva del grupo o del género del microorganismo aislado, o como guía para seleccionar las pruebas diferenciales que permitan determinar la identificación definitiva de la especie. Por lo general, los criterios que se consideran son tamaño, forma, consistencia, color y pigmentación de las colonias, así como la presencia de reacciones de hemólisis en agar-sangre. A. Placa de agar-sangre sobre la cual crecen colonias redondas, blanco-amarillentas, completas, convexas, no hemolíticas de especies de estafilococos. B. Colonias que crecen sobre agar-sangre y muestran diferentes zonas de beta-hemólisis alrededor de las colonias. La relación entre el tamaño de las colonias y las zonas de hemólisis se utiliza para diferenciar ciertas especies. Aquí se muestran especies de streptococos que por lo general tienen una relación baja entre el tamaño de las colonias y las zonas de hemólisis, en contraste con las especies de estafilococos como una relación que habitualmente es mayor. Aquí se muestran especies de streptococos en los cuales el tamaño relativo de las colonias suele ser mayor. C. Las placas de agar-sangre muestran el cambio de color del agar al tono verdoso característico de la alfa-hemólisis. El crecimiento de esta placa corresponde a las colonias pequeñas y claras de streptococos viridans con grandes zonas de alfa-hemólisis. D. Se observan colonias opacas gris apagado, algo húmedas que crecen en agar-sangre derecha o agar de McConkey izquierda y sugieren corresponder a uno de los miembros de la familia de Enterobacteriaceae. El crecimiento en agar de McConkey muestra ausencia de pigmentación roja, lo cual indica que el microorganismo no es fermentador de lactosa.
Las bacterias que se muestran aquí son especies de Salmonella. Colonias secas y rugosas de especies de bacilos. Con Pseudomonas stutzeri se observan colonias rugosas de aspecto similar. Colonias pigmentadas de amarillo en agar sangre. La pigmentación es una característica importante para la identificación diferencial de muchas especies bacterianas, sobre todo aquellas que pertenecen a varios grupos de bacilos no fermentadores. Las colonias que se muestran aquí corresponden a especies de Flavobacterium. Luego de 48 horas de incubación, las últimas 24 horas a temperatura ambiente, la intensidad de la pigmentación a menudo se intensifica luego de una incubación adicional a esa temperatura. Distintas colonias mucosas que crecen en agar sangre. La consistencia mucosa de la colonia suele ser secundaria a la producción de cápsulas, un mecanismo de protección utilizado por muchas especies bacterianas en defensa contra la fotosíntesis. Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y Cryptococcus neoformas se encuentran entre las especies microbianas recubiertas más comunes que producen colonias mucosas. La colonia que se muestra aquí es Streptococcus pneumoniae. Colonias grises semi-translúcidas de Eikenella corrodens que crecen en agar sangre. Nótese la apariencia de halo alrededor de las colonias, lo cual ilustra el poseado característico de la especie. Y colonias lisas semitransparentes de Capnocitofaga o Cracea. Nótese la propagación en forma de rocío de las colonias características de las especies de Capnocitofaga. Colonia blanca seca calcárea de especies de Nocardia. Las especies de Streptomyces producen colonias de apariencia similar. Esta identificación presuntiva puede confirmarse si se detecta el olor a sótano enmohecido característico de estas especies. Identificación presuntiva de Enterobacteriaceae. La identificación presuntiva de Enterobacteriaceae se basa en el aspecto de las colonias que crecen en los medios de aislamiento primario y en una evaluación de ciertas reacciones bioquímicas. Por definición, para que un microorganismo sea clasificado como Enterobacteriaceae, debe fermentar la glucosa produciendo ácido o gas, reducir nitritos o nitratos y no mostrar ninguna actividad citocromo-oxidasa. Atención de gram de un frutos de esputo que muestra los bacilos gram negativos pletóricos y coartos característicos de los miembros de Enterobacteriaceae. También se muestran 2 leucocitos polimorfos nucleares, lo que sugiere un proceso infeccioso continuo en este paciente. En este caso, el cultivo confirmó que el microorganismo era Klebsiella pneumoniae. Cultivo mixto que muestra el crecimiento a las 24 horas en agar sangre de 2 morfotipos de bacilos gram negativos grandes y un tercer morfotipo de un microorganismo más pequeño del que se puede sospechar que es una especie de gram positiva. Un morfotipo que se puede observar como colonias blancas grandes y brillantes, mientras que el otro aparece como grandes colonias grises con bordes irregulares. Se puede sospechar que ambos tipos de colonias contienen bacilos gram negativos típicos de los miembros de Enterobacteriaceae. También se presentan muchas colonias completas, blancas y pequeñas típicas de uno de los cocos gram positivos. Colonias rosadas grandes, mucoides y brillantes en agar maconque y típicas de muchas especies de Klebsiella y Enterobacter. Solo sobre la base de su apariencia se puede sospechar que estas colonias constituyen una especie de Enterobacteriaceae. Patrón en forma de enjambre de una cepa móvil, especie de Proteus en una placa de agar chocolate. Serie de tubos en agar hierro de Kligerkia en pico de flauta, agar inclinado, que muestra varios patrones de reacción. El tubo del extremo izquierdo ilustra una porción inclinada ácida amarilla y un extremo ácido amarillo, lo que indica tanto fermentación de glucosa como de lactosa. También obsérvese el espacio en la parte inferior del tubo y la división en el agar en el medio del tubo, que indica la producción de gas CO2 por parte del microorganismo. Las cantidades abundantes de CO2, como se observan aquí, suelen ser producidas solo por microorganismos pertenecientes a la tribu de B. Klebsiella. El segundo tubo desde la izquierda ilustra una reacción ácida-ácida, pero sin presencia de gas, típica del tipo de reacción que se ve con E. coli. El tercer tubo de la izquierda muestra un agar inclinado alcalino rojo, profundidad ácida, característicos de un no fermentador de lactosa. El cuarto tubo ilustra un agar inclinado rojo, profundidad negra, que indica la producción del sulfuro de hidrógeno H2O. Cuando se observa este tipo de reacción con un microorganismo oxidasa negativo, se presume que la porción profunda del tubo es ácida amarillo, lo que indica fermentación de glucosa aun cuando el color amarillo está enmascarado debido a la producción de sulfuro de hidrógeno. La reacción en el quinto tubo, extremo derecho, rojo-rojo, es típica de los bacilos gram negativos no fermentadores
que no fermentan lactosa ni glucosa. F. 3 tubos de medios de cultivo violeta que contienen tubos de Durham para demostrar la formación de gas. Los dos tubos de la derecha muestran ácido a partir de glucosa color amarillo, comparados con el control negativo de la izquierda. El tubo del extremo derecho muestra la colección de gas dentro del tubo de Durham, característica de un microorganismo que produce tanto ácido como gas a partir de glucosa. G. Prueba de citocromo oxidasa que muestra una reacción color violeta positiva a izquierda, comparada con una reacción negativa a derecha. No se observó ningún color azul dentro de los 10 segundos. Cualquier microorganismo que da una reacción positiva puede ser excluido de la familia Enterobacteriaceae. H. Medios de prueba de nitrato que contienen tubos de Durham para demostrar la formación de gas nitrógeno. El tubo de la izquierda muestra una reacción positiva roja después del agregado con alfa-naftilamina y ácido sulfánico. El microorganismo de prueba ha reducido los nitratos en el medio a nitritos, los cuales reaccionaron con los reactivos para formar el pigmento rojo P-sulfobenceno azoalfa-naftilamina. El tubo del medio también muestra una reacción de nitrato positiva, pero en este caso todo el nitrato fue reducido primero a nitrito y luego reducido a su vez a gas nitrógeno, indicado por la colección de gas dentro del tubo de Durham. Como no hay nitrito en el tubo, no hay color rojo cuando se agregan reactivos. El tubo del extremo derecho no muestra ningún color rojo ni gas y muestra una prueba negativa para la reducción de nitrato. Aspecto de las colonias de Enterobacteriaceae en agares de McConkey y EMB. El agar de McConkey y el agar eosina azul de metileno EMB son dos medios de aislamiento primario de uso frecuente para la diferenciación presuntiva de los miembros de Enterobacteriaceae fermentadores y no fermentadores de lactosa. En agar McConkey, las colonias que fermentan lactosa aparecen rojas debido a la conversión ácida del indicador, el rojo neutro. En agar EMB es eosina metileno blue. Los fermentadores ávidos de lactosa producen un brillo metálico verde cuando la producción de ácido es suficiente como para reducir el pH hasta aproximadamente 4,5 o menos. A superficie de agar McConkey con crecimiento de 24 horas de colonias rojas fermentadoras de lactosa. El color rojo difuso en el agar que rodea las colonias es causado por microorganismos que fermentan con avidez la lactosa, con producción de gases, cantidades de ácidos mixtos y precipitación de las sales biliares en el medio, por ejemplo Escherichia coli. Superficie de agar de McConkey que muestra tanto colonias rojas fermentadoras de lactosa como colonias claras más pequeñas que no fermentan lactosa. C y D. Superficies de placas de agar EMB que muestran el brillo verde producido por los miembros de Enterobacteriaceae ávidos fermentadores de lactosa o sacarosa. La mayoría de las cepas de E. coli producen colonias con este aspecto de agar EMB y como E. coli se encuentra entre las cepas más frecuentes de muestras clínicas, el aspecto de estas colonias puede servir a menudo para su identificación presuntiva. Sin embargo, se debe evaluar las características distintas de la producción de un brillo verde en EMB antes de poder identificar en forma definida a un microorganismo como E. coli, ya que otras enterobacterias que fermentan lactosa pueden tener un aspecto similar. E y F. Superficies de placas de agar EMB que muestran un cultivo mixto de E. coli, colonias brillantes y verdes y especies de Shigella. La mayoría de las especies de Shigella no fermentan lactosa y por lo tanto producen colonias semi-translúcidas y no pigmentadas en agar EMB. Otras especies incapaces de fermentar lactosa producen colonias de aspecto similar a las ilustradas en estas fotografías. Aspecto de Enterobacteriaceae en placas de agar XLD y HE. En los laboratorios de microbiología clínica se utilizan varios tipos de medios más selectivos que los agares de McConkey o EMB para la recuperación de ciertos miembros de Enterobacteriaceae. Se utilizan más a menudo agares de silosalicina desoxicolato y entérico de ectoen enteric. H. Solo se utilizan medios altamente selectivos como agar sulfato de bismuto para aplicaciones especiales. Estos medios no solo tienen la capacidad de separar los fermentadores de lactosa de los no fermentadores, sino que también pueden detectar microorganismos productores de sulfuro de hidrógeno, H2S. A. Superficie de agar XLD que muestra la conversión amarilla del medio por las colonias E. coli, productoras de ácido. B. Colonias no fermentadoras de lactosa sin conversión ácida del medio de especies de salmonella sobre la superficie de agar XLD. Obsérvese la pigmentación negra de algunas de las colonias, lo que indica la producción de H2S.
C. Fotografía que muestra una placa de agar XLD inoculada con una mezcla 50-50 de especies de E. coli y Salmonella. Observes el crecimiento preponderante de las especies de Salmonella, colonias rojas, comparado con las pocas colonias amarillas fermentadoras de lactosa que han sido inhibidas de forma eficaz. El halo rosado definido que rodea las colonias de Salmonella indica la descarboxilación de lisina, una característica útil para diferenciar las especies de Salmonella positivas de las colonias de especies Proteus que producen sulfuro de hidrógeno. De placa de agar XLD inoculada con una cepa productora de H2S de una especie de Proteus. Obsérvese la ausencia de un halo rosado claro alrededor de las colonias, lo que indica la ausencia de descarbulación de lisina. Compárese con las colonias que se muestran en el panel C. En superficie de agar, hematoxilina eosina que muestra la producción de ácido por colonias de E. coli. F. Superficie de agar, hematoxilina no es hematoxilina, sino enteric ectoen. Entonces E. Superficie de agar que muestra de agar ectoen enteric que muestra la producción de ácido por colonias de E. coli. Y F. Superficie de agar enteric ectoen que muestra las colonias verdes pálidas, incoloras, de miembros no fermentadores de lactosa de los enterobacterios. Características diferenciales de enterobacteriaceae. Prueba de ortonitrofenil beta D galactopiranósido o NPG que muestra una reacción positiva amarilla izquierda comparada con el control negativo derecha. Una reacción positiva indica que el microorganismo es capaz de producir beta-galactosidasa, enzima requerida para la degradación inicial de lactosa, liberando el ortonitrofenol de color amarillo. B. Tubo de agar semisólido sin sulfuro indol motilidad derecha y de agar de hierro Kliger iron agar Kia en pico de flauta izquierda, que muestra las diferencias en sensibilidad para detectar sulfuro de hidrógeno por los diferentes medios. El delicado ennegrecimiento difuso del tubo sin sulfuro indol motilidad es producido por un microorganismo móvil productor de sulfuro de hidrógeno, en este caso Salmonella typhi. Obsérvese que el sulfuro de hidrógeno producido en el tubo Kliger agar Kia menos sensible aparece solo en el medio del tubo, en la interfaz del agar inclinado y la profundidad, típico de Salmonella typhi en este medio. 6 de 4 tubos en los que se realizaron pruebas de indol y rojo de metilo RM, Voges Proskauser BP, Voges Proskauser y citrato C. Cuando estas 4 pruebas se realizan juntas, constituyen las reacciones IM-BIC clásicas. La formación de indol a partir del triptófano está indicada por un color rojo con el agregado reactivo de Kovac, tubo de la extrema izquierda, panel C. El desarrollo de un color rojo en el tubo RM señala una caída en el pH hasta 4,4 o más bajo, que indica fermentadores fuertes de ácidos mixtos, segundo tubo desde la izquierda, panel C. Un color rojo en el tubo BP, Voges Proskauser, indica la presencia de acetoína, acetilmetilcarbinol, formada a partir del piruvato en la vía metabólica del butilenglicol, tercer tubo desde la izquierda, panel D. El crecimiento en el pico de flauta del agar citrato de Simon y la conversión del indicador de azul de bromotimol a un color azul alcalino indica que el microorganismo puede utilizar citrato de sodio como única fuente de carbono. Tubo más a la derecha, panel D. C muestra las reacciones para E. coli, 2 cruces y 2 menos. El panel D muestra las reacciones para Klebsiella, Enterobacter, menos, más.
Los tubos de la izquierda muestran reacciones de fenilalanina, desaminasa negativa, amarillo claro, y positivo, verde oscuro. El color verde es producido por la reacción entre el reactivo de cloruro de hierro y el ácido fenilpirúvico en el medio, resultante de la desaminación de fenilalanina. Los tres tubos de la derecha son los picos de flauta de Lagarde, Uria, Christensen. El tercero desde la derecha muestra una reacción positiva fuerte, color rojo en todo el medio, que indica una reacción alcalina por la degradación de la urea, comparado con el control negativo de la extrema derecha, color totalmente amarillo. La reacción en el segundo tubo desde la derecha, color rojo solo en el agar inclinado, es producida por microorganismos como especies de Klebsiella y algunas especies de Enterobacter, que son productores débiles de ureasa. F. Cuatro tubos que contienen medio de descarboxilasa de Moller, cubierto con una capa de vaselina para lograr un medio ambiente anaerobio. De izquierda a derecha, tubo de control de crecimiento desprovisto de aminoácidos. El crecimiento está indicado por la conversión a un color amarillo debido a la fermentación de glucosa en el medio. Arginina, lisina y ornitina. El indicador violeta de bromocresol es amarillo a un pH ácido y violeta a un pH alcalino. Por lo tanto, cualquier tubo que aparezca violeta indica un pH alcalino, reacción producida por los microorganismos que pueden descarboxilar el aminoácido contenido en el medio. El microorganismo que se muestra aquí es arginina negativo y ornitina positivo, y es la reacción típica observada en aerógenes. G. El agar, lisina, hierro, LIA, se utiliza para diferenciar los microorganismos entéricos a base de su capacidad de descarboxilar o desaminar lisina y formar sulfuro de hidrógeno. Los microorganismos que descarboxilan la lisina producen una reacción alcalina violeta en el extremo del tubo intermedio. Los microorganismos que desaminan la lisina producen un agar inclinado rojo sobre una profundidad ácida amarilla, tubo más a la izquierda. Las bacterias que generan sulfuro de hidrógeno producen ennegrecimiento del medio, principalmente en el centro de la profundidad del tubo. También se observa en el tubo del extremo izquierdo. En el tubo del extremo izquierdo es lisina desaminasa positivo y lisina descarboxilasa negativo. El tubo intermedio es lisina desaminasa negativo y lisina descarboxilasa positivo. El tubo del extremo derecho es negativo tanto para lisina desaminasa como para lisina descarboxilasa, profundidad rojiza pero no varía. H. Tubos de medio de motilidad. Los microorganismos móviles muestran un crecimiento difuso lejos de la línea de inoculación, tubo de la izquierda. Los microorganismos inmóviles solo muestran crecimiento a lo largo de la línea de corte, tubo de la derecha. También se encuentra disponible un medio de motilidad al que se agrega cloruro 2,3,5-trifeniltetrazolio, TTC. El crecimiento de microorganismos capaces de reducir el TTC, el 2,3,5-trifeniltetrazolio, aparece rojo a lo largo de la línea del corte y en el área a la que han migrado las células, lo que facilita la diferenciación entre bacterias móviles e inmóviles. Peste humana. La diseminación hematógena de Yersinia pestis desde la puerta de entrada a otros órganos y tejidos puede producir coagulación intravascular y choque neurotóxico, que genera pequeñas hemorragias sobre la piel. B. División de Gram de Yersinia pestis que muestra bacilos Gram negativos, cortos y pletóricos, con tensión bipolar. Los microorganismos aparecen rosados en los extremos polares con un área blanca o sin división en el centro. C. Frotis de sangre periférica con tinción de Groy que muestra un aspecto imperdible de Yersinia pestis. Las bacterias se tiñen de azul oscuro, los leucocitos de azul claro con núcleos de tinción violeta y los eritrocitos de color ocre claro. D. Colonias de Yersinia pestis en una placa de agar sangre a 72 horas. Yersinia pestis crece bien en la mayoría de los medios de laboratorio convencionales después de 48-72 horas, que muestra una morfología en huevo frito, irregular y elevada, opaca, blanco, grisácea o levemente amarillenta. Como alternativa, las colonias pueden tener una superficie brillante con aspecto de cobre repujado. Agar cromógeno, BBL, cromagar o 157, está ideado para su uso como placa primaria para coprocultivos cuando se realiza un cribado de E. coli
O157. Distingue E. coli O157, colonias malva, de E. coli no O157, colonias azules. También inhibe la mayoría de las cepas de proteos, pseudomonas, aeromonas utilizando agentes selectivos. F y G, el medio BBL, Cromagar Orientation, es un medio diferencial no selectivo para la identificación presuntiva de bacterias aisladas en muestras clínicas primarias. Permite el aislamiento y la identificación presuntiva tanto de patógenos gram positivos como gram negativos como una única placa. Es útil para la identificación y la enumeración de patógenos urinarios. Identifica E. coli, colonias rosadas, y Enterococcus, colonias azules. Otro que esas pequeñas de la placa primaria. El cuadro F muestra Agar Orientation con un cultivo puro de E. coli. El cuadro G muestra una mezcla mixta de E. coli y Enterococcus junto con algunas colonias de especies Proteus beige con alopardo. HBBL Cromagar Salmonella está ideado para uso en el cribado de salmonella de muestras clínicas o industriales. Detecta salmonella con una reacción cromogénica altamente específica, colonias violetas con halo violeta, mientras reduce la interferencia de otras colonias productoras de sulfuro de hidrógeno como especies de Proteus y Citrobacter. Sistemas de identificación comerciales. En la actualidad se comercializan algunos sistemas de identificación que contienen reactivos estables y medios diseñados para determinar características bioquímicas. Estos productos varían desde aquellos que se inoculan y se leen en forma manual hasta los que son totalmente automáticos. Bandas API 220E, que muestra el método de inoculación y la aparición de una banda luego de inoculación e incubación. Se transfiere una suspensión del microorganismo por evaluar con una pipeta a cada uno de los 20 compartimientos de medios. Las reacciones de color se leen después de 18 o 24 horas de incubación a 35 grados. El fabricante provee planillas que registran la interpretación visual de las reacciones de color, que son luego convertidas en un número biotípico de 7 dígitos. B. El sistema de identificación BBL Crystal Entering Non-Fermenter contiene una etapa de 30 sustratos deshidratados sobre los extremos de las pinzas de plástico. Se prepara y agrega una suspensión de prueba de 30 pocillos en la unidad base. Se alinea luego la tapa con la base y se ajusta en el lugar donde el inóculo de prueba rehidrata los sustratos desecados e inicia reacciones de prueba. Después de la incubación, los paneles se leen de arriba hacia abajo utilizando el transluminador de BBL cristal. Se examinan los pocillos para detectar cambios de color y se genera un número de perfil de 10 dígitos que se ingresa a un ordenador personal en el cual se ha instalado el libro de códigos BBL Crystal Electronic para obtener la identificación. C. El panel Remal Rapid 1 Oxidase Negative Enterobacteriaceae tiene 19 sustratos para la identificación de más de 70 microorganismos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. El sistema consiste en una bandeja plástica con 18 pocillos de reacción. Los pocillos de reacción contienen reactivos deshidratados y la bandeja permite la inoculación simultánea de cada cavidad con una cantidad predeterminada de inóculo. La prueba 18 es bifuncional y contiene 2 pruebas separadas en el mismo pocillo. Cada prueba es interpretada visualmente para detectar cambios de color después de 4 horas de incubación a 35 grados. Se puntúan los resultados de 19 pruebas más oxidadas en las cajas apropiadas del formulario de comunicación y se genera un código de 7 dígitos similar al que se muestra en A. El número de biocódigo se ingresa en una PC en la cual se ha instalado el ERIC Electronic Rapid Compendium para obtener la identificación. D. El sistema Biolog GN Microplate consiste en una placa de microtitulación de 96 pocillos que contiene 95 sustratos de carbono y un indicador redox y colorante tetrasolio. Si las bacterias inoculadas utilizan un sustrato de carbono, el colorante incoloro se reduce de forma irreversible y forma un color violeta. Con el uso de la pantalla de un ordenador se codifican las celdas violetas como positivas y las celdas incoloras como negativas. El ordenador compara luego la huella metabólica del microorganismo inoculado con la de la base de datos y genera la identificación más probable. E y F. En el panel de identificación para gram negativos MicroScan se inoculan los pocillos de microtitulación con una suspensión concentrada del microorganismo por identificar y se incuban a 35 grados durante 15-18 horas. Los paneles pueden interpretarse visualmente, después de lo cual los resultados bioquímicos son convertidos en un número biotípico de 7 u 8 dígitos que se consulta en un libro de códigos provisto por el fabricante. También se puede utilizar una lectora automática de bandejas AutoScan 4 System junto con información LabPro.
Algunas bandejas incluyen antibióticos para realizar tanto pruebas de sensibilidad por microdilución como la identificación bacteriana en el mismo panel. Los mismos paneles pueden utilizarse además con el Walkaway System, completamente automático. La figura F. El instrumento procesa tanto el panel rápido como el panel convencional de toda la noche en un sistema y se encuentra disponible en modelos de capacidad de 40 y 96 paneles. G. El VITEC registrada 2 es un nuevo sistema de Biomeriux que utiliza los análisis de identificación bacteriana y pruebas de sensibilidad utilizando un inóculo estandarizado. El VITEC 2 caracteriza el AS Advanced Expert System, sistema experto avanzado, que integra las tecnologías de inteligencia artificial en el instrumento VITEC 2. AES interpreta los resultados de la prueba de sensibilidad de los antibióticos utilizando una base de datos de conocimiento altamente desarrollado. Esta base contiene la mayoría de los mecanismos de resistencia conocidos, alrededor de 2000 fenotipos, 20.000 distribuciones de SIM. H. El sistema microbiológico automatizado para identificación y pruebas de sensibilidad BD-Phoenix ofrece pruebas de identificación y sensibilidad completamente automáticas sin que se necesite ninguna prueba offline, rótulos manuscritos ni agregados de reactivos. El panel de prueba sellada nunca se mueve una vez que está colocado en el interior, de modo que no puede ser desalojado hasta ascarse ni perder mientras esté en el instrumento. El Phoenix viene con un software integrado combinado con el BD Epicenter. Características importantes para distinguir los bacilos gram negativos no fermentadores. A. Detección de fermentación. El tubo con agar hierro Kliger-Kia de la derecha muestra una reacción característica con el agar en pico de flauta alcalino y la profundidad alcalina para un microorganismo no fermentador. El tubo a la izquierda muestra una reacción con el pico de flauta alcalino y la profundidad ácida que indica la fermentación de dextrosa, pero la falta de fermentación de lactosa, característica de las especies de lactosa negativas de las enterobacterias. La falta de producción de ácido en Kia o en agar triple azúcar, hierro, TSI, indica la incapacidad de las bacterias no fermentadoras para utilizar la lactosa o dextrosa en Kia o la lactosa dextrosa o sacarosa en TSI. B. Prueba de citocromo oxidasa. La formación de un color azul dentro de los 10 segundos después del extendido de una colonia de prueba en papel de filtro saturado con reactivo oxidasa de hidrocloruro de tetrametil fenilendiamina indica actividad de la citocromo oxidasa, característica útil para identificar a muchas especies de no fermentadores. Todos los miembros de las enterobacterias son citocromo oxidasa negativos. C. La falta de crecimiento en agar macconkie o el crecimiento inhibido en agar macconkie es un indicador de que un bacilo gram negativo puede ser un no fermentador. Aunque muchas especies de no fermentadores son capaces de crecer en agar macconkie, la falta de crecimiento en este medio, como se muestra al lado derecho de este marco dividido, excluye a las enterobacterias, todos cuyos miembros crecen bien en agar macconkie. De utilización oxidasa de glucosa. Se muestran aquí dos tubos de medio oxidativo fermentativo F de Hugh-Leifson. El tubo de la derecha está abierto a la atmósfera, mientras que el tubo de la izquierda está cubierto con vaselina para excluir la exposición de oxígeno atmosférico. Se observa ácido color amarillo solo en la porción superior del tubo abierto, lo que indica que el microorganismo es capaz de oxidar glucosa pero incapaz de fermentarla. Tubos de medio de motilidad B que contiene cloruro 2,3,5 trifenil tetrasolio TTC. A menudo es difícil observar motilidad con las bacterias no fermentadoras, dado que los microorganismos tienden a crecer solo en la porción superior, la más aerobia del tubo. El agregado de tetrasolio ayuda a detectar motilidad porque los microorganismos capaces de reducir TTC aparecen rojos a lo largo de la línea de corte en el área en la cual las células han migrado, lo que hace más fácil diferenciar entre las bacterias móviles izquierda y móviles derecha. F. Placa de agar sangre inoculada con una bacteria productora de pigmento amarillo. La producción de pigmento es una característica diferencial importante para la identificación de bacilos gram negativos no fermentadores. El microorganismo que se muestra aquí es Sphingomonas paucimobilis. G. Tubo de agar flow y TEG inoculados con pseudomonas aeruginosa visualizados bajo luz visible. Estos medios se utilizan para aumentar la producción de dos pigmentos, pioverdina, fluoresceína, que aparece como un pigmento difusible amarillo en agar de flow izquierda en luz visible, y piocianina, que aparece como un pigmento azul turquesa en agar TEG derecha en luz visible. Aunque tres especies de bacilos no fermentadores producen pioverdina aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas fluorescens y pútida. Solo una especie, la aeruginosa, produce piocianina. H tubos de agar de Flo y T inoculados con pseudomonas aeruginosa visualizados bajo luz ultravioleta UV. Utilizando una lámpara de Good, obsérvese que el tubo de agar, Flo a la izquierda, florece bajo luz ultravioleta, mientras que el tubo de agar TEC a la derecha no lo hace. Solo el pigmento de pioverdina, que aumenta haciendo crecer el microorganismo en agar TEC, florece bajo la luz ultravioleta.